La primera dificultad que encontré cuando llegué era aprender el español, porque no hablaba español. Entonces, abrir una empresa sin hablar el español es un poco complicado al inicio. Rápidamente tuve que aprender, esforzarme. La ventaja de provincia, yo pienso que hasta el día de hoy es igual. En provincia es mucho más fácil todavía de abrir un local o de hacer algo. Lima, la parte trámites, es un poco más larga, más pesada. Cuando yo vine a Lima me chocó un poco eso y me demoré un montón a poder abrir el local. Demoramos como 6 meses más o menos. Nos demoramos más o menos un año a poder despegar. Un año, 5 meses a hacernos conocer acá en Lima. Nunca hemos hecho propaganda realmente, es el boca a boca que nos ayudó a avanzar. La idea justamente es que la clientela venga acá porque quiere, no por un efecto de moda o marketing. No sé, ¿es posible hacer negocios con el boca a boca? Al menos en gastronomía. Es posible, probablemente un poco más lento, pero pienso más duradero en el tiempo. Nosotros tenemos platos acá típicos franceses, como el conejo al vino, el pato a la naranja, los crepes, la tarte flambée, la trucha con almendras, la trucha al horno, que son realmente típicos, no son platos fusión. No hacemos comida fusión, hacemos comida tradicional francesa. La idea es de no ser tan, entre comillas, formal. La atención es un poco más relajada, es más un poco como un bistro, como no tanta formalidad. De todas maneras, tenemos mucha gente que se interesa al tema de la cerveza. Recomendamos también qué tipo de cerveza puedes tomar, función de qué plato has pedido, función de tus gustos también, porque hay tanta diferencia de sabor entre cada cerveza que no podemos hablar de un gusto internacional. Lo importante creo que es preguntar un poco al cliente antes qué tipo de cerveza está acostumbrado a tomar, si le gusta el sabor es más amargo, más dulce, más para orientarlo también. La clientela que tenemos acá en Lima, muchos de ellos han ido a países europeos o Estados Unidos, han conocido otras cervezas y justamente están felices de poder reencontrar estos productos acá hoy en día. Porque durante años acá en Perú no encontraba cerveza. Había las cervezas nacionales y nada más. No había variedad de cerveza, mejor dicho. Ahorita tenemos cervezas artesanales peruanas que realmente ya llegaron a un muy buen nivel de calidad y son realmente muy buenas. Los planes, ahora muchas veces me falta espacio más que todos los fines de semana, entonces estamos buscando un local para emplear. Tengo algunas ideas, estoy todavía en esta fase de búsqueda porque es bien complicado encontrar un local comercial acá en Lima porque hay temas de estacionamientos, hay varios temas que limitan la apertura de locales.